Muy amados hermanos y amigos, honramos al Señor por este tiempo que nos permite, ¿no? Damos gracias al Señor y nos comprometemos a honrar su nombre en todo. Amén al Señor. Les invito a abrir conmigo las Escrituras, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 9, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 9. Les voy a invitar a que leamos los primeros 7 versículos. Juan capítulo 9 entonces, versículo 1 al 7. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debemos, amados hermanos, examinar juntos esta porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, que tiene un enorme sentido en cuanto a nuestra formación como hijos, como discípulos del Señor. Debiéramos decir primero que está escrito en el capítulo 20, aquí de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que el Señor hizo muchos milagros, dice, hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Así dice. Pero, dice, las que aquí están escritas tienen un solo gran objetivo. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estamos observando que el Señor pasa por un lugar y aparece allí un hombre ciego de nacimiento. Una situación terrible, no hay ninguna duda. El punto es que los discípulos, movidos por la costumbre de la época, movidos por el entendimiento común que había, de que si alguien no tenía visión mayormente, si era de nacimiento, era consecuencia del pecado, era el castigo de Dios sobre el pecado. La inquietud de los discípulos era, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Y la respuesta del Señor en su sabiduría acostumbrada es que de cierto, le dice él, no pecó. Si ustedes me acompañan en el verso 3, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Permítame una claridad. El Señor no está diciendo que este hombre nunca haya pecado o que sus padres nunca hayan pecado. No, la respuesta de él está dentro de la pregunta de los discípulos. La pregunta era, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Ese es el punto. ¿Pecó él o pecaron sus padres?
Y la respuesta del Señor para que este hombre haya nacido ciego no es que haya pecado ni él ni sus padres, sino que aquí hay un objetivo superior. Eso está diciendo. Si no, dice en el mismo verso 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces uno dice, ¿y de qué estamos hablando cuando habla de las obras de Dios? Si usted me acompaña aquí mismo, en San Juan capítulo 6, hay una pregunta de los judíos al mismo Señor Jesucristo. En el verso 28, Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Observe que la pregunta es la misma. Solo que aquí dicen qué debemos hacer, pero lo que están buscando conocer es las obras de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Acá es, os dice el Señor, no tiene que ver con pecado la enfermedad de este hombre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Seguimos en Juan 6, el versículo número 29. La respuesta de Jesucristo es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es interesante el hecho, Los judíos estaban acostumbrados a una vida bajo la ley. En la ley estaba escrito, el que hiciere todas estas cosas será salvo por ellas. Lamentablemente también está escrito, ninguno fue salvo por el cumplimiento de la ley. Pero eso era una carga que ellos tenían. Había mandamientos que debían tratar de cumplir. Entonces, ellos entendían que las obras de Dios tenían que ver precisamente con esa cantidad de mandamientos, esa cantidad de cosas que había que obedecer. Ese es el punto. Señor, le preguntan, ¿cuáles son las obras que debemos hacer para buscar agradar a Dios? Me parece a mí que ellos preguntaban, así como, Señor, tú podías señalarnos cuáles son los mandamientos más importantes. Dinos, ¿cuáles son en los que no debemos fallar para agradar a Dios? Y concentrarnos en eso entonces. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesucristo hermosamente reduce las obras de Dios en una sola. Y le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra que Dios busca no es la cantidad de cosas que hacemos, sino cómo creemos en Jesucristo, el enviado, el bendito Hijo de Dios. Claramente, no está dicho aquí en detalle, pero claramente lo que Jesús hace en este proceso, en este tiempo, es manifestar el cambio que se produce en Él y a partir de Él, del pacto de Dios con su pueblo. Muchos de los que están escuchando, participando, seguramente saben que hasta Jesucristo el Señor, Israel tuvo un pacto, el primer pacto de Dios con el hombre, que parte con Abraham, es ratificado con Moisés a través de la ley y fue la forma de vida del pueblo de Israel. Sí, pero cuando Jesucristo viene y puntualmente cuando celebra la última Pascua, la primera cena del Señor con sus discípulos, Él les ofrece el pan, les dice que es su cuerpo partido por causa de ellos, y al ofrecerle el vino, le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya, aleluya. Los hebreos acostumbrados a la ley, Señor, dinos cuáles son las obras que debemos hacer para agradar al Señor. Y el Señor dice, ya no hay obras que hacer.
Ahora hay una sola actitud, una sola decisión, una sola forma de vida que el Padre está esperando de ustedes, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿a qué se referirá Jesucristo cuando hablando con los discípulos en el capítulo 9 ahora de San Juan? Capítulo 9. La respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos no es que pecó este ni sus padres, sino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, para que Él tenga la oportunidad de ver al que Dios ha enviado y creer en Él. Porque la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Amén. O sea, el objetivo final es un objetivo de salvación. Qué hermoso, ¿no? El Señor les habla a los discípulos. Por tiempo no nos vamos a detener allí, pero les dice: es necesario que mientras el día dura yo esté trabajando y haga las cosas, ¿no? Porque cuando llegue la noche, hablando de su partida, hablando de que Él ya no iba a estar. Entre tanto, dice que estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. Entonces deben aprovechar, ¿no?, este tiempo que estoy con ustedes. Acto seguido, dice, Él escupió en tierra. Es un hecho bien particular del Señor, ¿eh? Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él había venido en nombre del Padre. Él sabía que tenía el respaldo de su Padre absolutamente en todo. Lo demostró cuando echó fuera tantos demonios, lo demostró cuando aquietó el mar, lo demostró cuando hizo que Lázaro, después de 4 días de muerto, fuera levantado de la sepultura. Todos los días había alguna acción de Él que mostraba que contaba con todo el respaldo de su Padre. ¿Qué le costaba haber tocado a este ciego y decirle ya empieza a ver ahora? No. No, dice que lo que el Señor hace es escupir en tierra. Luego tomar tiempo para agacharse hasta la tierra, hasta el polvo mismo, que es una figura de lo que Él había vivido recién, estando en la gloria de Dios. Dirá Filipenses capítulo 2, estando en la gloria de Dios, se desnudó de esa gloria, de esa majestad, para transformarse en un siervo y estando en condición de hombre. O sea, mayor humillación, mayor acercamiento a la tierra, de la cual todo hombre hemos sido formados. Mayor acercamiento imposible. Ahora el Señor repite el acto, repite el hecho. Se acerca a la tierra, escupe en tierra y prepara barro, prepara un lodo con su saliva, y la tierra prepara un barro. Y una vez que está allí una mezcla, una masa preparada, dispuesta, la toma con sus manos y la pone en los ojos de este hombre ciego. Tanto trabajo si tenía tanto poder. ¿Para qué hacer todo aquello si bastaba una palabra suya? Seguramente Él quería recordar lo que nosotros somos, cuál es nuestro origen, de dónde venimos, pero también recordar que Él era Dios, aunque vino como hombre a la tierra, pero Él era Dios. Y como Dios, de esa manera había hecho al primer hombre, al Adán, del cual todos finalmente somos hijos, somos descendientes. Una vez que hace barro, entonces, y le pone barro, ¿no?, en los ojos del hombre, le ordena que vaya al estanque de Siloé y se lave. Nada más, no le promete nada, no le anuncia nada, no le garantiza nada. Ve, dice, a lavarte al estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé.
Dice que el hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Aleluya. El hecho es precioso. El hecho es precioso. Imagínense un hombre que durante toda su existencia, durante toda su vida, no había podido conocer a los suyos, no sabía cuál era el tamaño exacto, ni la forma que tenían los árboles o los animales. No conocía nada si nació ciego. Una cosa terrible. El Señor algo estaba mostrando allí, algo estaba diciendo respecto de ese hombre que nada veía, que ese hombre que estaba en absolutas tinieblas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dice, aquí mismo, le dice a los discípulos en el verso 5, entre tanto dice que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y por qué el mundo necesitaba luz? ¿Para qué se hace necesario que Él, que es la luz, venga al mundo? Simple, como usted ya lo entiende, porque el mundo estaba en tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿este es el único hombre ciego que había en aquel tiempo? ¿Él era el único ciego? Porque el Señor dice, yo soy la luz y yo he venido entonces a este mundo donde hay muchos ciegos. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Que el Señor, como dirá Apocalipsis, lave con colirio nuestros ojos del alma, de tal manera de nunca dejar de ver la obra de Dios, nunca honrar y dar gloria al que es la obra de Dios, al que es la manifestación de la gloria de Dios. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Es interesante porque luego aparecen los padres, ¿no? Primero le preguntan a él, oye, ¿qué pasa? Porque dice que todos estaban extrañados. Y él dice simplemente, su respuesta simplemente es aquel hombre que se llama Jesús. Si alguien le preguntaba a este hombre cómo era el Señor, qué físico tenía, cómo hablaba, él no podía señalarlo. Él solo escuchó la voz del que le decía, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Nada más. Nada más. Solo escuchó la voz. Y él lo que hace es seguir la voz de aquel que le da la instrucción. Más adelante, y lo trataremos pronto, el Señor va a decir en el capítulo siguiente de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cada vez que yo tengo una palabra, cada vez que mi voz sale en dirección a una oveja, la oveja que me conoce sabe quién soy yo, entonces hará aquello que yo le ordeno. Este hombre que era ciego no necesitó ver al Señor. Aquí hay una manifestación gloriosa también, porque esto nos ayuda a entender por qué la idolatría es tan pecaminosa delante del Dios de los cielos. ¿Por qué Dios no puede soportar ninguna situación de idolatría? Porque Dios no se ha manifestado, no se ha mostrado a los hombres con una figura determinada, para que el hombre intente remedar, imitar, hacer algo parecido a ese Dios que él pudo haber visto. El ciego fue bendecido por el Señor, ¿cómo no? Fue sanado por el Señor. El Señor le devolvió la vista y no podía decir quién era el que le había sanado. Simplemente dice aquel hombre que se llama Jesús.
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, esa es la voz que yo escuché, y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aparecen las autoridades religiosas de la época para preguntarle qué estaba pasando. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo hicieron? Y él vuelve a narrar entonces lo que ese hombre llamado Jesús, para él era eso, un hombre llamado Jesús. Entonces él dice, bueno, ese hombre hizo llamado Jesús, bueno, de nuevo, hizo lodo, me untó la cara, me sució la cara, pero me mandó al estanque Siloé que me lavara. Yo obedecí, hice conforme a su palabra, fui, me lavé y volví viendo y ahora veo, aleluya. Le preguntan al hombre en el verso 17, quien tenga su Biblia abierta, y le dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? El hombre ciego dice que es un profeta, dice. Ustedes van a recordar, seguramente en el capítulo 4 de Juan, no busque nada, pero una mujer samaritana llega a donde estaba sentado el Señor, y el Señor establece un diálogo, ella entra en el diálogo y después parte la mujer diciendo, tú eres un judío, no puedes hablar conmigo, porque así le ve como un hombre. Este ciego dice, es un hombre llamado Jesús. La mujer samaritana dice, tú eres un judío, no puedes acercarte a mí ni hablarme. Sin embargo, cuando le preguntan a este hombre qué cree, después que de producido el milagro, ¿y tú qué crees de él? Bueno, él dice, yo creo que es profeta. La mujer samaritana, luego de recibir la palabra del Señor, le dice, me parece que tú eres profeta. Mire cómo el Espíritu va tratando, mire cómo el Espíritu va guiando, ¿no? El Señor había dicho, el Espíritu Santo guiará a toda la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Luego hicieron venir a los padres y se los enfrentaron. Hablo de las autoridades religiosas. Los enfrentaron. Y le dice, bueno, tiene que contar, vuestro hijo de verdad nació ciego, y cómo fue sanado, cuéntenos, díganos. Dice que por temor ellos dijeron, es nuestro hijo, nació ciego. Pero cómo haya sido sanado, no nos pregunten a nosotros, no queremos tener dificultades. Los judíos habían tomado acuerdo que el que confesare que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Señor, que era el Mesías, el que confesare que Jesús era el Cristo de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. No tendría derecho a reunirse, a escuchar la enseñanza, a participar allí en esos tiempos. Y ellos entonces dicen, por temor, él es grandecito, él tiene edad, es mayor, puede hacerlo libremente, no nos metan a nosotros en un problema como este. Entonces volvieron otra vez a llamar al hombre para decirles, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un hombre pecador. Por favor, versículo 25, hermanos, amigos. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Eso se llama testimonio. Eso es haber recibido la obra salvadora de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Eso es reconocer que nosotros nacimos ciegos. Eso es reconocer que todos nosotros nacimos en pecado, que era la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Y todos nosotros, aún antes de nacer, ya habíamos pecado, ya traíamos el pecado de los primeros padres. Por tanto, todos veníamos en pecado y con pecado. Y por lo tanto, todos veníamos ciegos.
Entonces se hace necesario, amigos y hermanos, se hace de toda necesidad un testimonio de la obra de Cristo en cada uno. Los religiosos le dicen a este hombre, nosotros sabemos que es pecador. Y él dice, esta cosa es rara, dice él. Es increíble lo que aquí está pasando. Si es pecador, dice, yo no lo sé. Pero hay una cosa que sí sé, dice. Yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Ese hombre que para ustedes es pecador, a mí me dio la vista, a mí me ha salvado de una situación terrible que era parte de mi vida. Entonces vuelven otra vez a preguntarle, vuelven a decirle que aquel hombre no merece de que se hable de él, y le vuelven a decir, ¿no? ¿Qué te hizo y cómo te hizo? La respuesta de este hombre es tan hermosa. El verso 27 dice, ya os lo he dicho antes y no queréis oír. Jesucristo les va a acusar a ellos, a los religiosos que no querían oír su voz. Y este hombre dice lo mismo. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Le pregunta. ¿Por qué quieren que otra vez les diga lo que hizo conmigo? Y pregunta, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Por qué dice también vosotros? Si me permite, yo creo entender que él se sabe discípulo del Señor. Entonces él le dice, también vosotros queréis haceros sus discípulos. Y le trataron mal y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y en el verso 29 le van a decir, Dios ha hablado, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea, le dicen. No sabemos de dónde sea. Y otra vez el hombre que había sido ciego dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes no pueden dar testimonio de él, pero yo sí, yo tengo su obra en mi vida. Yo tengo el trato de él en mi vida. He sido bendecido, he sido favorecido. La luz de Dios a través de él ha llegado a mi vida y ahora veo. ¡Aleluya! Pero cuando él plantea con tanta fuerza, con tanta firmeza, el testimonio que tiene respecto de Cristo, en el verso 34, lo expulsan de la sinagoga. Lo echan. Cuando dice en el versículo 35, el Señor luego supo, fue informado, le contaron que le habían expulsado, y el Señor manifiestamente empezó a recorrer y a buscarle. Dice, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El que había sido ciego le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aleluya, aleluya. El hombre dijo, creo, Señor, y se tiró al suelo y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Amigos y hermanos, Jesucristo el Señor viene con una gran comisión a la tierra. La visión de Dios el Padre respecto del mundo, según Isaías capítulo 1, es que todos nosotros, sin excepción, éramos una gran hinchazón y una llaga nauseabunda. Éramos una asquerosidad ante los ojos de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Qué visión puede tener alguien que tiene esa presencia? ¿Qué claridad puede tener alguien que tiene esa conformación? ¿Qué visión? Ciego, en plena oscuridad y con la muerte gobernando sobre su vida. Pero hermosamente Jesucristo dijo, yo he venido
para que los que creen en mí no se mueran, sino tengan vida eterna. Jesucristo viene, trata con este hombre y no solo le libera de una ceguera temporal en su cuerpo, sino que le revela la vida del bendito Hijo de Dios. Y a partir de ese instante, este hombre se compromete, ¿no?, para ser un seguidor, un discípulo, un verdadero hijo de Dios. Amigos y hermanos, pudiera ser que nosotros consigamos en uno de estos movimientos multitudinarios, alguien puede conseguir un milagro, una sanidad, alguien puede conseguir que le ayuden en alguna situación difícil, alguien puede sacar adelante un problema personal, familiar, de dinero, lo que sea. Pero quiero decirle, mientras no se revele Cristo a tu vida como el Señor del cielo y de la tierra, mientras no puedan confesar tus bocas que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, mientras no puedan ustedes decir que Jesús es Señor sobre mi vida, mientras no digan yo he visto al Cristo de Dios, he visto al Hijo de Dios y yo estoy aquí humillado con mi alma, con mi vida, estoy adorándole, mientras no confesemos que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Hasta que eso hagamos, todavía permanecemos en nuestros pecados y la paga del pecado es muerte. En el nombre del Señor Jesucristo les invitamos. Lo más importante no es que tenga o no una sanidad, que tenga o no un milagro en su vida. Si lo puede lograr, alabado es el Señor. Pero si no, la gran preocupación que el Señor debe poner en su vida es conocer a Cristo como su Señor. Es conocer a Cristo como el enviado del Padre. Es conocer a Cristo como el único camino que nos acerca a Dios. Búsquelo y le va a encontrar. Llámelo y Él le va a responder. Bendito y alabado es el Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.